Always scan this section. Wey, hello everyone, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el fin de semana? Vamos a ver qué tal se da la clase de hoy. Simplemente me gustaría contaros una anécdota del trabajo que me resultó bastante graciosa y quería compartirla, pues en lo que llega la gente y no llega. Era una anécdota que me ha gustado bastante y quería andar compartiendo con vosotros antes de empezar la clase. Y también es acerca de la enseñanza de lenguas, así que me parece curioso. So how's everyone going with the weekend? As I was saying, I just wanted to share one of the anecdotes I have at my workplace because it was really funny actually, and also it's kind of related to this language teaching. It's a language teaching anecdote basically, so I think it's kind of connected to today's lesson and basically everything. Also, about the announcement I will tell you later. But yeah, there is an anecdote I just wanted to share with you. So it's about like when I was working this last time, it was yesterday, and I had a very nice group of high school boys and girls, and they were asking me so many questions, and some of the questions they were asking me was about like Spain and what kind of food is there in Spain, what kind of sports are there in Spain, etc. And also, one of the things they asked me is like, can you speak something in Spanish? Can you teach us something in Spanish?
So then I was telling them some things that reminded me, like, some of the audience that I have here. It's basically trying to learn Spanish from these videos, but I think it's very nice. Entonces, como digo, una de las anécdotas que quería contar era que justo ayer estuve en el curro y básicamente el grupo que tuve fue un grupo de estudiantes de instituto muy bueno, me encantaron. Y básicamente eran de chicos y chicas de instituto, muy majos, muy majos. Y nada, me estuvieron preguntando al final un montón sobre, pues sobre España en general. Me decían, oye, ¿y qué comida hay en España? ¿Y cuáles son los deportes más populares en España, etcétera? Entonces, pues yo les hablaba sobre el fútbol, les hablé sobre las tapas, sobre la paella, etcétera. Muy España, España, España. Y vaya, que una de las preguntas, la última, fue ya que me preguntaron si les podía enseñar algo en español. Y entonces, pues, estuvo muy curioso porque les enseñé algunas palabrillas sueltas como buenos días, gracias, hola, cosas así. Y cuando les había enseñado acerca de gracias, se quedaron así intentándolo y no les salía la R. Y digo, voy a probar con ellos la pronunciación, hacer los cambios entre la pronunciación porque la pronunciación del japonés y el español es muy diferente en algunos aspectos. Y eso, de esos ejemplos es lo que os voy a contar a continuación. So as I was saying, this group, they were asking me a lot of questions, and when they asked me about teaching them Spanish, I was telling them like how to say, for example, good morning, which is buenos días, or thank you, which is gracias, in Spanish. And when I saw them trying to say gracias, it was hard for them, and I knew it. Same as my name, Ángel. It's quite difficult for Japanese people to say because the pronunciation is quite different. So I decided to reinforce, basically to focus on the pronunciation, the difference between Japanese and Spanish. So I decided to show some things that are very different between the Japanese language and Spanish language. So I was showing them, like, for example, do you know that in Japanese we have ga gi gu ge go? Remember the ones that we were looking before on the first lesson? Ga gi gu ge go. So this ga gi gu ge go in Spanish we can say ja ji ju ge jo, and they were trying their best, like, but they couldn't. And I tried the same again with ra di do de do. Okay, so this ra di do de do, which is very, as I said before on the lesson, it's very slight, very low in Japanese. Da di do. It's very low. So I told them, like, okay, in Japanese we have that, right? So in Spanish we have ra, ri, ru, re, ro. And they were trying, like, my God, that's impossible. And they were trying, and it was quite funny. I enjoyed it a lot, actually. Entonces, como digo, los ejemplos que les estuve contando para mostrarles a los japoneses esta diferencia entre el japonés y el español en la pronunciación fue decirles, a ver, vosotros sabéis que en japonés tenemos este gagi gu ge go, ¿de acuerdo? Que es el gagi gu ge go que ya estuvimos viendo en la lección sobre hiragana. Entonces, pues todo ese gagi gu ge go, ¿cómo sería en español? En español tenemos ja, ji, ju, ge, jo. Vale que en español tenemos también gagi gu ge go, pero eso ya lo tienen. Entonces, pues les quería mostrar una pronunciación diferente, una pronunciación que ellos no tienen, no existe. Entonces le dije, pues en español tenemos el ja, ji, ju, ge, jo. También variando a partir de mi nombre, que yo, por ejemplo, pues yo digo, al llamarme Ángel, yo esto le decía, digo, mi nombre, me podéis llamar Ángel, me podéis llamar Angel, como queráis, pero mi nombre en español es Ángel, con la G. Y entonces, pues ellos lo intentaban, pero no les salía. Y lo mismo le pasa luego con la R, porque igual que os dije en la lección del principio, cuando hablamos sobre la fila de la R, pues no es ra, es da, muy flojita. Ra, di, ru, re, ro. Muy flojita, casi como una L. Ra, di, ru, re, ro. Entonces yo les decía, digo, ¿sabéis que en japonés tenemos ra, ri, ru, re, ro? ¿Verdad? Pues en español tenemos ra, ri, ru, re, ro. Y claro,
su cara intentando imitarlo, con la lengua que se le volvió para atrás. Era muy gracioso, la verdad. Me encantó. Pero bueno, estuvo muy chulo, la verdad. Lo disfruté bastante. Así que nada. Y hoy tengo un anuncio que hacer, pero el anuncio va a ir al final de la clase. Es un anuncio bastante importante. Así que de momento vamos a comenzar con la clase. Lo que hoy, como digo, vamos a hacer un pequeño repaso. Y luego, después del repaso, la primera mitad de la clase va a ser sobre partículas. Que os contaré ahora después qué son las partículas, qué función tienen, etcétera. Y es una pequeñísima introducción, de hecho todavía ni vamos a acabar ni nada, es muy pequeña introducción sobre las partículas y luego hablar sobre los números. Aprenderemos a contar, veréis que es muy fácil, así que si no sabéis, no os preocupéis. ¿De acuerdo? So, as I was saying, at the end of the lesson I'm going to do an important announcement, okay, for those who want to follow these lessons. So, please stay until the end if you are interested in these lessons, because there will be an important announcement. And as I was saying, this lesson is going to be split into two halves. The first half of it is going to be about particles. I'm going to explain what are particles, what is the function of particles in a sentence, what do they do, etc. And a few examples, just a few, because we don't have too much time, so it will be just a few examples, and we will continue in another lesson. And the other half, because I don't want to do a full lesson about particles, or you would end up with a headache. And the next half, the second half of the lesson, will be about numbers, which is, I think, much lighter, okay? And I think we can relax, it's easier, okay? And I think you can all practice, okay? So, as I was saying, remember, we will have the announcement at the end of the lesson. If you're interested, please stay until the end. So, after that, let's start first of all with a mini review of what we did with this. Antes de empezar, pues vamos a empezar como siempre con una pequeña review de este verbo des, ¿de acuerdo? Entonces, pues rápidamente, bueno, lo que os iba contando, aclaro muy rápidamente, aclaro muy rápidamente los disclaimers, igual que la otra vez. Muy rápido, de aquí en adelante no va a haber romaji, solamente hiragana, katakana y kanji. Creedme, es mejor para vosotros. Segundo, va a haber muchos kanjis, aunque no los sepáis, no os preocupéis, porque todos van a tener furigana en la parte de arriba. Furigana es toda esta lectura de hiragana en la parte superior, que ese hiragana sí que lo podréis leer, y entonces así os vais acostumbrando poquito a poco a familiarizaros con los kanjis. Y por último, y esto cobra todavía más importancia hoy que en el anterior stream que hice, va a haber frases completas, ¿de acuerdo? Entonces, porque quiero mostrar lo que yo cuento, la gramática que os cuento, en frases completas, frases de verdad, que podáis utilizar de ejemplo. Pero aunque no lo entendáis, si lo entendéis, perfecto, genial, leedlo por vuestra parte, traducidlo por vuestra parte y aprovechad. Si no lo entendéis, no os preocupéis porque iremos poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, nada de preocupación, cada uno que vaya al ritmo que pueda. So, as I was saying very fast about the disclaimers that I did during last lesson, from now on there won't be any romaji at all in any of the lesson, just hiragana, katakana and kanji. Okay, I think it's better. Number two, there will be kanjis from now on, okay? Even if you don't know the kanjis, that's okay, that's perfectly okay. So you're still learning. So for you, if you know the kanji, that's perfect. You can keep on learning, etc. If you don't know the kanji, you will have the hiragana on the top, okay? And you can read it. And also I will be reading the kanjis with you. Okay, the kanjis, I will tell you the meaning, etc. So if you know it, perfect. If you don't know it, I'll help you. Okay, and on the same way, but we have the third disclaimer, which is actually even more important today than it was during last lesson, which is that this lesson is going to include full sentences, not only a few words like sensegakuru. So it won't be only one word or two words.
but we will start adding full sentence. This. Why? Because you can little by little getting used to watching those sentences. I repeat, you don't need to know them right now, okay? This one is to adapt to everyone. If you have good level, you can try to read this on your own, you can try to translate it on your own, and try to think before I get there, okay? While I do all the explanations, you can go on your own and try to do your best before I get there. If you cannot read it, that's perfectly okay, because I will read it for you. I will read it, I will say the translation, I will explain everything. So that's to adapt to everyone. If you can do it, if you have level enough to understand everything before I say it, perfectly, go for it. If you don't, wait and don't worry, I'll be there. Okay? So, as I was saying, we were talking about this, which can be translated as to be. And then anything is okay, regardless of if it's I or you or we, anything. So, I am this. You are this. My parents are this. Everything. This. Always this. Okay, so don't worry about the subject. Okay, but this, we are going a little bit fast. If you didn't come during the lesson about this, please check the video. It's on YouTube. Okay. Entonces, como digo, voy un poquito rápido, aunque el verbo des lo tenéis en YouTube. Si no lo habéis visto todavía, lo podéis encontrar ahí. Esto es una mini review. Como digo, esto era hacer el des, se podría traducir como el verbo ser, en cualquiera de los casos. Soy, eres, somos, etc. Entonces ya dependería del sujeto. Si no tenemos sujeto, depende del contexto, saber qué persona es, ¿de acuerdo? Porque des nos vale para todos, ¿de acuerdo? Pero, ¿es un verbo? Pues básicamente dijimos que se considera que no es un verbo, sino como una especie de cópula, de ayuda, de asistencia para, digamos, para la frase, porque otros verbos que tenemos aquí abajo, estos son otros verbos que tenemos, y esos verbos, digamos, que son muy diferentes, que todos se conjugan de una manera, todos tienen diferentes conjugaciones, incluso los que son los verbos irregulares que tenemos aquí, todos se conjugan más o menos de la misma manera, pero no des. Entonces, pues des no se comporta como un verbo. Tiene una conjugación, pero es muy chiquitita. Entonces es muy diferente. Y entonces, pues, no es, digamos, no es correcto considerarlo un verbo. So, we were talking about des being or not a verb. We said also that verb, even if it can be translated as the verb to be, is technically not a verb also, and thus it doesn't behave as a verb. So it doesn't, the conjugation is completely different. So here we have some examples of verbs. Even the irregular verbs like suru and kuru still have the same kind of conjugation as the other verbs. So most of the verbs behave regularly except for des, because des shouldn't be considered a verb specifically, but something like assistance. Okay, so some copula, something to help. Okay, so let's check how is the conjugation. Let's remember we have des, deba arimasen, or ja arimasen for the negative, not to be. Desta for the past, it was, I was, it was, okay? And deba arimasen desta, or ja arimasen desta, for negative and past, it wasn't, I wasn't, etc. Como digo, entonces, pues teníamos, yendo bastante rápido, como digo, teníamos el normal, sería des, soy, somos, son, todos. Negativo, deba arimasen o ja arimasen, que sería no soy, no soy, no somos, no son, etc. Desta en pasado afirmativo, entonces, por ejemplo, era, éramos, fuisteis, todo eso. O debo arimasen desta, ja arimasen desta, que sería el negativo en pasado. No fuimos, no fuiste, ¿de acuerdo? No eran, etc. Y aquí pues estuvimos haciendo unos ejemplos. These are some examples and the informal way. Da for the affirmative, debanai or janai for the present negative, datta for the past affirmative, and debanakata or janakata for the past negative. The meaning, remember, would be exactly the same as it happened with des. ¿Ok? Entonces, como digo, también teníamos aquí la forma formal.
la forma informal, que sería da para afirmativo presente y luego devanai, janai, negativo, datta para pasado afirmativo y devanakatta o janakatta para pasado negativo. Como digo, el significado sería exactamente el mismo que con des, pero la diferencia sería en qué momento se utiliza cada uno. ¿De acuerdo? Como digo, si tenéis curiosidad, si no lo habéis visto, etcétera, me paro más y con todos los ejemplos y demás en el vídeo anterior. Lo tenéis en YouTube. ¿De acuerdo? Continuamos. Okay, we were talking also about hi. Yes, yeah, no. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu means please, please. Domo arigatou gozaimasu, which is thank you, okay? The thanks usually is arigato, but we can be extending. Arigatou gozaimasu, thank you very much. Domo arigatou gozaimasu, politely saying thank you very much. And things I want to add, I don't know if I said that last time or not. Doitashimaste. Doitashimaste is the one that is usually taught as meaning you are welcome. But honestly, I think I have never heard anyone using doitashimaste. Okay, so usually they use other answers. For example, yeah. For example, no, not at all. Or, for example, kochira koso. So when you say thank you to somebody, they can reply you kochira koso, which is no, I am the one. Literally, I am the one saying thanks to you. Okay, so there are other ways to reply to thank you. There are other ways that could mean, by the context, you are welcome, but the literal one, the one that is normally taught, is doitashimaste. Okay? But it could change. What I mean is, depending on the context, I would say don't get used to use doitashimaste. It's more like hi or yeah, and that's it. Okay? Much easier for you. Entonces, como digo, también lo último que estuvimos haciendo en la clase anterior fue hablar sobre unas palabras básicas, un vocabulario muy básico del japonés. Entonces, por ejemplo, teníamos hai, sí, ie, que significa no, onegai shimasu, que significa por favor, y arigato, que significa gracias, que se puede extender, como vemos aquí, podemos extenderlo a arigato gozaimasu, que significaría muchas gracias, o si lo queréis hacer lo mismo, pero todavía más educado, como un pasito, como más formal todavía, domo arigato gozaimasu, sería como muchas gracias o muchísimas gracias. También eso a veces se acorta y se dice domo simplemente como manera de decir gracias. A veces te comes el arigato y el gozaimasu y hay veces que quieres decir gracias y se hace domo, punto. Y ya está. Y con eso ya significa gracias. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay varias formas y porque digamos que varía mucho del contexto, varía mucho de la forma de hablar que tenga cada uno, pero se puede decir domo, se puede decir arigato, se puede decir domo arigato gozaimasu. Entonces tiene bastantes formas. En el mismo sentido tendríamos el doitashimaste, que doitashimaste técnicamente significa de nada y es lo que siempre se enseña como el significado de nada. Pero la cosa es la cosa es que este de nada no se suele utilizar casi nunca. Para decir de nada hay otras fórmulas como ie. Ie sería como no, en absoluto, no te preocupes, ¿sabes? Quitándole hierro al asunto. Normalmente las respuestas que se suelen decir en vez de nada son fórmulas para quitarle hierro al asunto. En plan de ie. No, que te dicen a lo mejor muchas gracias y tú no te preocupes, cosas así. O por ejemplo, kochirakoso. Kochirakoso sería igualmente. Entonces, kochirakoso igualmente. Te dicen, kochirakoso es como devolviendo. Básicamente para mí es el rebota y rebota. Básicamente, rebota y tu culo explota. Pero, entonces ese kochirakoso, entonces te dicen a lo mejor, arigato, muchas gracias. Kochirakoso es como, no, yo soy el que está agradecido. ¿De acuerdo? Es simple devolver la pelota. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí era donde habíamos hecho la clase de la última vez.
A partir de ahora vamos a continuar con nuestra clase. From here we will start with today's lesson. Today we are going to start, as I said, with the particles. Okay, this big name we see in big. In Japanese we say Joshi. You don't need to remember, okay? But just for you to know if you want to, these are the so-called particles, okay? As I say, I have one here, because I don't know how many editions can I do with particles. There are so many, and each particle can be used in a lot of different conditions, in a lot of different contexts. So talking about particles, it can take a lot of time, a lot of lessons. So I still don't know how to organize everything, but I can tell you that it's going to be more than one, more than two, and more than three about particles. It might be a lot. But anyway, I want to go little by little, okay? Como digo, este título que veis en grande, estos kanjis en grande, significa partículas. En japonés, por si os interesa, se dice Joshi, pero no tenéis que saberlo para nada. Simplemente lo ponía ahí porque, a decir verdad, me gustaba cómo queda. El kanji en grande. Pero vamos, lo que tenéis aquí es el kanji de partículas. Y aquí he puesto el 1 porque esta es la primera clase sobre partículas. Eso sí, no sé cuántas clases vaya a haber de partículas, porque, como veis, hay un montón. Hay más de las que hay aquí. Estas son algunas. Y no solamente hay más, sino que de cada una de estas hay muchos usos. Muchos. Tantos que ahora mismo, para gente que está empezando a estudiar el japonés, hay algunas que podemos empezar a dar y que os empezaré a dar, pero luego hay otras que incluso, por ejemplo, para mí, que estoy a lo mejor estudiando para niveles superiores, todavía se siguen aprendiendo nuevos usos para partículas. Entonces, depende mucho, o sea, cada partícula tiene un uso diferente, depende del contexto, depende de 1000 cosas. Entonces, pues, esta va a ser una pequeñísima introducción sobre las partículas y vamos a hablar de 2 o 3 y punto. Esta vez, pero podríamos hacer muchas clases sobre partículas, ¿de acuerdo? De manera que vamos a empezar a hablar sobre las partículas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las partículas? Bueno, primero decir que de dónde viene este nombre de Joshi, de las partículas. Pues el primer kanji que tenemos aquí es el kanji que se dice taskeru, que significa ayudar, asistir. Entonces, en ese sentido, las partículas no tienen un sentido, no tienen un significado como tal. Lo que hacen es que ayudan, asisten, dan un significado. Están todo el rato para ayudar. Wow. No, don't worry. Están todo el rato para ayudar, para dar un sentido en la frase. Decirnos cuál es la relación de las palabras en una frase, decirnos cómo funciona, dónde está el complemento directo, dónde está el sujeto, cuál es el tema de la frase, si hay una pregunta, si hay un lugar, etcétera. Entonces, pues hay 1000 usos. Entonces, todos esos usos se nos van a indicar gracias a la existencia de las partículas en la frase. Entonces, si conseguís dominar las partículas, vais a comprender mucho mejor cuál es el sentido exacto de la frase, porque vais a saber cuál es el sujeto, cuál es el complemento, etcétera. Si no comprendéis las partículas, posiblemente se os mezclen y no sepáis bien cuál es el sentido adecuado, ¿de acuerdo? Y como digo, hay también otra cosa que quería indicar, que es el tema de que estas partículas no son preposiciones, ¿de acuerdo? Pero serían casi lo más similar. Es algo en cuanto a sentido y función en la frase es casi bastante similar a las preposiciones en el español, pero con la diferencia de que no van delante de lo que determinan, sino que van detrás. Por eso a veces se las conoce como posposiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la frase voy al parque, yo voy al parque, teníamos la preposición a, sería voy a el parque. Entonces ese a, la preposición está complementando al parque. En la frase, parque va detrás de la preposición. Por eso se le llama preposición, porque va delante de lo que está complementando, delante de lo que está ayudándonos a decir cuál es su función en la frase. ¿De acuerdo? Entonces, voy al parque, ese a nos está ayudando a decir que
el parque sería el complemento, sería el lugar donde vamos a ir. Si no tuviéramos ese a, voy el parque. No tendría ningún sentido, no sabríamos nada, ¿de acuerdo? Pero en japonés, pues es al revés. En japonés, ese a, la partícula, lo que nos ayudaría a darle sentido, no va adelante, sino que va detrás de lo que complementa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí teníamos el voy al parque, en español, fijaos dónde está el al. La traducción en japonés sería koen ni ikimasu. Koen ni ikimasu. Koen es parque, koen significa parque. Ni sería esta partícula. Es una partícula que hoy no tenemos tiempo de ver, pero bueno, la veremos. Es bastante básica, pero bueno. Y ikimasu sería el verbo ir. ¿De acuerdo? Entonces pues tendríamos voy, ikimasu, al, ni, y finalmente parque, koen. Como podéis ver, el ni, ese a, la preposición, no sería preposición aquí, sería posposición, porque va detrás, es la partícula. Entonces, pues, esto es básicamente lo que quiero que entendáis sobre las partículas. Número 1, que nos ayudan a decir, no tienen significado, son como las preposiciones, no tienen significado, nos ayudan a decir cuál es la relación de las palabras en una frase, cuál es su función, cuál es su sentido, etc. Y segundo, o tercero, como lo comprendáis, pero bueno, que suele ir detrás, no delante de aquello a lo que complementan. So, as I was saying, sorry if I took a little bit of time, but talking about this yoshi, the particles, the first kanji is the kanji of taskeru, taskeru. Taskeru means to help, to assist, because these words don't have a meaning. So particles don't mean anything, but they help giving information, they assist, giving us the relation of the words within a sentence. Thanks to these particles, we know what is the meaning, what is the relation of the words within a sentence, okay? We can know where is the subject, we can know where is the object, or the place, or if it's a question, anything can be known thanks to the position of the particles, okay? And also, it's something very important to know that it's not known as a preposition, okay? In English, for example, there are also some prepositions like to, from, okay? So all these prepositions, as the same word says, preposition goes always before the word that they are complementing, okay? So because of that, so how to say? So they are called preposition, but the other ones, they are called postposition. Okay, so this postposition, they are called postposition because they go after the word that they are complementing. Okay, so for example, if I say I go to the park, okay, in English we have this to. To is a preposition, and the park would be the place, okay? So to is complementing, to is relating to the park, the word that goes after, okay? So usually in English it goes before, as we say, but in Japanese it would go after, okay? We change it. The translation for I go to the park would be koen ni ikimasu, koen ni ikimasu, okay? For example, koen means the park. Okay, koen means park. Ikimasu, it's the verb to go. And then ni would be the particle to. So we will talk about this particle in another lesson. Okay, not today, but just so you know. Okay, this is one of the particles that you can find, and the particle, as you can see, goes after the word. Here we have the word koen, park. So it would be like, the literal translation would be like, park to I go. You know? So, because all the position is completely different. But that's how it works. So basically what I want you to remember is those three things. Like, first of all, the particles don't have a clear meaning. They don't have a meaning, but they help. They assist
to know the relation of the words within a sentence, to know what is the function. If it's a subject, if it's a question, if it's an object, anything, it's okay. There are a lot, okay? And last, remember that they usually go after the word, not before, okay? So this is basically it. Let's start with one of the examples. Vamos a empezar con uno de los ejemplos. Ka. Ka tiene tres posibles usos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con uno de ellos. Uno de ellos... ¡Uy, bo! Perdonad que no he puesto Romaji. Perdón, no he puesto Romaji, no he puesto Furigana. I'm sorry, I forgot to include the Furigana. Anyway, I'm sorry, I will be reading everything with you, okay? I will go slow, okay? I don't know if right now I'm thinking I don't know if the slides have Furigana or they don't. But anyway, if they don't have Furigana, I will be reading them with you, okay? Don't worry about that. Como digo, no sé si el resto de diapositivas tienen Furigana o no, pero si no tienen, no os preocupéis que yo voy a ir leyéndolo con vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ir poco a poco. Entonces, este K puede tener tres diferentes usos. El primero de ellos es para preguntar. Entonces, es como cuando ponemos algo entre signos de interrogación. Lo mismo. Por ejemplo, aquí tendríamos estos kanjis. Si los recordáis, estos son sensei. ¿Recordáis? Sensei. Sensei significa profesor. Entonces, sensei desu ka. Como veis, no tiene un signo de interrogación al final, pero, aunque no lo tenga, como es el K, eso ya significa, al poner el K al final de la oración, un K al final de la oración significa un símbolo de interrogación, ¿de acuerdo? Significa que esa frase es una pregunta. Entonces, si digo sensei des, puede significar soy profesor, eres un profesor, es un profesor, etc. Como vemos, puede tener un montón de significados, pero siempre en afirmativo. Soy profesor, eres profesor, es profesor, son profesores, etc. Sensei des. Sin embargo, si a eso le añadimos el K, sensei desu ka, como veis la pronunciación incluso la cambia. Sensei desu ka, sensei desu ka. Estoy preguntando. ¿Es profesor? ¿Eres profesor? Sensei desu ka. ¿Es un profesor? Eso cambia el origen, cambia digamos, de ser afirmativo a ser pregunta. Entonces, aunque no haya, recordad que aunque no haya símbolo interrogatorio, aunque no haya símbolo de interrogación, sí que se comporta como una interrogación. Entonces, a día de hoy, sí que los japoneses hay veces que sí que incluyen el símbolo de interrogación porque les ha llegado de Occidente, de todas partes, y muchas veces sí que lo incluyen, pero también hay muchísimos otros sitios, sobre todo novelas o cosas así, donde no tiene por qué incluirse. Y es muy común que no os lo vayáis a encontrar. Entonces no os quiero decir ni que os lo vayáis a encontrar siempre con punto y sin interrogación, ni que no os lo vayáis a encontrar nunca y todo va a estar con interrogación. Puede pasar las dos cosas. Simplemente quiero que os acostumbréis. Entonces, sensei desu ka, ¿es un profesor? ¿Eres un profesor? Cosas así. La siguiente, por ejemplo, raishu. Esto sería raishu. Raishu significa la semana que viene. Raishu de wa arimasen ka. ¿De acuerdo? Ka. Y lo tenemos al final. Entonces, de la misma manera, raishu de wa arimasen ka. Es como raishu de wa arimasen ka. Esto es no es la semana que viene. Cosas así. Entonces, pues, si para un examen o cosas así, pues tú puedes decir, ¿no es este examen la semana que viene? Cosas así. Entonces, pues, simplemente quedaos con que ese K, una de las funciones que cumplen las palabras, que cumplen en las oraciones, es que es como la pregunta, las interrogaciones, ¿de acuerdo? So, as I was saying, the first function that K can do in a sentence is question, okay? So, it's the question mark. Basically, when we put K at the end, always for this function, K must go at the end of a sentence, okay? So, for example,
here, the first one, I know I forgot about furigana, I'm sorry, but I will be reading with you, okay? So the first two kanjis are sensei, sensei. Sensei means teacher, okay? So sensei desu ka? Sensei desu ka? If you remember, without the ka, if we don't have the ka, it could be say sensei desu, and it could mean I am a teacher, you are a teacher, he is a teacher, she is a teacher, okay? Depending on what the subject is, okay? But since we have ka, the sentence is changed to a question, okay? Even if there is no question mark, okay? What I was saying, sometimes we have question marks, like this question mark have been coming from Occident, from everywhere, Europe, America, etc. And I think right now Japanese people is quite used to write the question marks sometimes, but also there are many places where the question mark's not there. Okay, so please get used to this for whatever could happen. Because even if you don't see a question mark here, just by the mere fact that we have the ka at the end of the sentence changed from sensei desu, sensei desu, sensei desu, I am a teacher, he's a teacher, to sensei desu ka? Is he a teacher? Is he a teacher? Are you a teacher? Okay, it changed. Same works for laishū de wa arimasen ka? Laishū de wa arimasen ka? Like, isn't it next week? Isn't this next week? So there are some things that might change. Okay, so it changed from affirmative to a question. Okay, this is one of the main key points. Okay, one of the main uses of ka as the question mark. Okay. Número 2. Como digo, número 2 es para darnos una alternativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de alternativa? Siempre es para ¿quieres esto o quieres lo otro? ¿O qué te gusta más? ¿Esto o esto? ¿Qué deporte te gusta más? ¿Fútbol o baloncesto? ¿Qué color te gusta más? ¿Rojo o azul? Entonces, siempre es una alternativa. Esto o lo otro. En ese sentido es como vamos a utilizar el ka, como lo tenemos. Vamos a echarle un ojo al ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, las primeras letras no son hiragana, no son kanji, es katakana. ¿De acuerdo? Katakana lo aprenderemos dentro de poquito. Estoy ahora mismo haciendo la lección también, pero bueno. Entonces, pues este katakana es saizu, saizu. Saizu es del inglés size y entonces significa tamaño, como tamaño de ropa, etc. Creo que para ropa se dice tamaño. Ahora mismo se me ha ido el español. Sí, que tamaño... Que talla. Se me había ido el español. Pero bueno, entonces pues puede valer size, puede valer tanto para talla de ropa como para tamaño de un vaso, etc. Cuando vas a pedir un café o lo que sea. Entonces pues aquí tenemos size wa. Aquí recordad, esto lo vamos a ver ahora después, pero vamos, recordad que aunque parezca el ha en hiragana, que de hecho es ha, pero normalmente se lee como wa. Size wa oki ka, chisai ka, erande kudasai. Voy a ir lento porque bastantes cosas tendría que haber puesto al menos el furigana, perdonadme, pero bueno. Como digo, size es el tamaño, oki significa grande, oki, chisai significa pequeño. Entonces, curiosidad, aunque bueno, cuando trate los kanjis ya os lo iré explicando, pero bueno, a veces hay truquillos para aprender los kanjis más básicos, como estos dos. Oki, chisai. Oki es como un señor con los brazos muy abiertos. Oki. Muy grande. ¿Cuánto? Un montón, porque tiene los dos brazos abiertos. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Aquí tenemos la cabecita, una pierna, la otra pierna y los dos bracicos. Entonces, pues, muy grande, abriendo los brazos mucho. Sin embargo, el de chisai, pequeño, vemos el mismo hombre, pero que ahora tiene los brazos así, como en diagonal, más cerrado, y entonces más chiquitito. Entonces, pues es uno de los truquitos. A veces podéis aprender kanjis utilizando estos truquitos.
Hey, thank you. Thank you so much. Thank you for the subscription. Just go. I forgot to write all the furigana. My God. I feel dumb. Entonces, just stop into the valor. Thank you. Enjoy. Thank you very much. Entonces, como iba diciendo, Oki sería grande, que tiene los brazos muy grandes. Chisai el segundo kanji, el de chiquitito, porque tiene los bracitos más chiquititos. Y el último, que tiene muchos trazos, es el de erabu, elegir. Entonces, erande kudasai significa elija, por favor. Es el imperativo formal, el de pedir algo por favor. Erande kudasai. Entonces, saisu wa ookii ka, chisai ka, erande kudasai. ¿Qué creéis que puede significar? What do you think? What is this? Counting in Japanese. Not yet, Pratik. Welcome, by the way. Yes, we are going to arrive there in a few minutes, okay? I'm going to try moving on, okay? And counting will be later. Right now we are with the particles. Starting with the particles. Entonces, como digo, saizu wa ookii ka, chisai ka, erande kudasai. So, entonces, como digo, el significado de esto sería, por favor, elija, si quiere, el si quieres lo puede meter en la traducción, pero por favor, elija tamaño grande o pequeño. Puedes elegir cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? So, as I was saying, the second point is for the alternative. Okay? Ka can be always used as an alternative. If they say, do you want this or this? Do you like red or blue? Do you like soccer or basketball? Do you like mountain or beach? Every time that there is something like this or that, you can use ka as the alternative. Okay? For example, in the sentence, rereading again, because I forgot the furigana. Sorry. We have size, like in English, size. Size wa ookii ka, chisai ka, erande kudasai. Size wa ookii, big. A man with the arms wide open. Ookii ka, chisai ka, erande kudasai. Erande kudasai means please choose. So, saizu wa ookii ka, chisai ka, erande kudasai. That would mean please choose your size. If you want big size or you want small size. Okay, this would be one example. Instagram reminder notification bring me here. Yay! Nice. Thank you. Okay, cool. And last will be with the number 3. Okay, como digo, el número 3 es para indefinido. Indefinido, para cuando no sabemos bien. No es una pregunta, no es una alternativa, es para el pronombre indefinido. Entonces, por ejemplo, el primer kanji tendríamos aquí, este es dare. Dare ka ga imashita. Dare ka ga. Recordad, mirad el ka y el ga. Recordad que tiene estas dos rayitas, el dakuten. Entonces no es ka, sí, este es ka y este es ga. Dare ka ga imashita. Dare ka ga imashita. La traducción, dare es dare, si no tiene el ka, es quién. Entonces, pues cuando le ponemos el ka detrás en una frase, es dare ka. Estamos hablando de una persona, pero es indefinido. Luego se transforma en alguien. Es la diferencia. Dare, ese kanji, por sí solo, quién. Pero a ese quién le ponemos la partícula de indefinido y se transforma en alguien. De quien no sabemos quién es. Entonces, dare ka ga imashita. Había alguien. O lo mismo pasa con el siguiente. Itsu ka. Nihon ni ikitai. Itsu ka nihon ni ikitai.
itsuka Nihon ni ikitai. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues lo mismo. Si dare era quién, itsu significa cuándo. ¿Cuándo? Pues lo mismo. Itsuka es ese cuándo, ese matiz de tiempo, pero con la partícula indefinido significaría en algún momento, algún día, sin saber cuándo. ¿Por qué? Aquí tendríamos Nihon, que significa Japón. Estos son los kanjis de Japón. Nihon, ni ikitai. ¿Recordáis al principio? Mira, no os he hablado todavía de la partícula ni, pero ya ha salido 2 veces. Este ni, koen ni ikimasu. Nihon ni ikitai. Quiero ir a Japón algún día. ¿De acuerdo? Este tai, ya lo veremos, pero vamos, es la forma de querer ir. Se le llama el volitivo. Es algún día, itsuka, algún día, quiero ir, ikitai, a Japón. ¿De acuerdo? No tenéis que recordar todo, ni mucho menos, simplemente haceros una idea de que una de las funciones que puede tener es indefinido. Itsuka, algún día. Dareka, alguna persona. Cosas así, ¿de acuerdo? So, number 3, as I was saying, is the indefinite. Okay, so when it's not a question or an alternative, it can also work as an indefinite pronoun. Okay, it goes after some of the questions like who or when, etc. Okay, so for example, here we have the first kanji is the kanji of dare. Dare means who. Okay, so if we have dare ka, here the ka with the dakuten, remember the 2 lines, ga. So dareka ga imasta. Dareka ga imasta. So if we have dare, who, and indefinite pronoun together, someone, indefinite, we don't know who. Dareka ga imasta. There was somebody, someone. There was someone there. Okay, there was someone. Dareka, someone, somebody. Okay? Same happens if we change to the second example. Itsuka, Nihon ni ikitai. Itsuka, Nihon. These are the kanjis for Japan. Nihon ni ikitai. I want to go. Same as dare means who. Itsu means when. So, when plus indefinite pronoun, someday. Okay? Remember, we always have this indefinite nuance around. So, itsuka, someday. I want to go to Japan. Someday, itsuka, I want to go, ikitai, to, ni, again, this particle, to Japan. Nihon. Itsuka, Nihon ni ikitai. Someday, I want to go to Japan. Okay? Now, I must say that I'm going much later than I expected, but later with the numbers we might go a little faster. Okay? Estoy yendo un poquito más lento de lo que yo creía, pero bueno, voy a intentar meterle caña luego después a los números. Pero bueno, como digo ahora, porque tenemos una parte bastante chunga, que son estas 2 partículas, ga y wa. Ga y wa. 2 partículas que tienen las 2 bastante miga para cuándo diferenciar una de la otra. ¿Por qué? Vamos primero a explicar cada una de ellas por separado. La primera de ellas, ga, es la que se conoce como partícula de sujeto. Entonces, tenemos este kanji. Ciertamente se me ha olvidado poner el furigana en todas las diapositivas. Perdón. Entonces, hana. Este es hana, flor. Hana ga kirei desu. Hana ga kirei desu. Hana ga kirei desu. Las flores o la flor. Las flores son bonitas. La flor es bonita. Cosas así. Porque este ga nos está indicando que lo que va delante es el sujeto. Las flores, la flor, etc. Hana ga kirei desu. Lo mismo pasa con esto. Se ga
takaides. Se ga takaides. Si recordáis, se es como la altura y takai es alto. Entonces, pues se ga takai es lo que me dicen siempre. Es una persona muy alta. Se ga takai. Su altura es alta. Digamos que eso es el sujeto, la altura. So, here we have the subject, okay? In this subject, ga, okay, as I said, like speaking about ga and wa, it's a very controversial topic sometimes because it's quite hard sometimes to distinguish one from the other. So, first of all, we are going to see each of them separately. So, speaking about ga is the particle for subject, as a subject, okay? So, the particle for a subject, we have the first one. Well, first of all, let me apologize again for the lack of furigana. I completely forgot. Okay, so we have hana ga kirei desu. Hana ga kirei desu. Hana means flower, okay? So the flower is beautiful or the flowers are beautiful. Both okay. Hana ga kirei desu. Hana ga kirei desu. This ga is telling us where the subject is. Okay, hana. And next, se ga takai desu. Se ga takai desu. Se is the height, if you remember, and takai means high. Okay, so this is the noun, height, and takai is the adjective, high. So it's I know it's a little bit redundant to say it has a high height, okay, but it's the expression for them to say it's a tall person, okay, so se ga takai desu. His height or her height is tall, okay, so the subject is this. Y ahora llegamos a la parte confusa. Si ga es la partícula de sujeto, no confundir ga con ka, porque tiene el dakuten, pero la función cambia completamente entre ga y ka, pero tenemos la partícula wa. ¿Veis como os había dicho que aquí está en hiragana es el ha, pero cuando está por sí sola, esta letra se lee como wa, no ha, ¿de acuerdo? Entonces esta es la partícula que se conoce como partícula de tema, Si el ga nos está diciendo cuál es el sujeto de la oración, el wa nos está indicando cuál es el tema, qué es lo importante de la oración, de qué se nos va a hablar en la oración. Entonces, de ahí viene un poco lo confuso, porque a veces las frases donde se va a utilizar unos y otros pueden ser bastante similares, ¿de acuerdo? Entre unas y otras. Por ejemplo, aquí tenemos esta, la típica para presentarse. Me salía el inglés. Para presentarse uno mismo, pues puede decir en mi caso, watashi, este es el kanji de watashi, yo, watashi wa angeru desu. Watashi wa angeru desu. ¿De acuerdo? Yo soy Ángel. Watashi wa angeru desu. Mi nombre. Entonces yo puedo decir watashi wa angeru desu. Aquí si queréis presentaros, pues podéis cambiar este nombrecito por el vuestro. El que vosotros queráis. Watashi wa bla 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 desu. Yo soy y el nombre que vosotros queráis. O aquí tenéis Chichi. Chichi, recordáis, este es el kanji de padre. El padre de mi padre. Siempre cada uno hablando del propio padre. Chichi wa sensei desu. Otra vez tenemos aquí el kanji de sensei, de profesor. Entonces, Chichi wa sensei desu. Mi padre es profesor. Mi padre es profesor. Entonces nos está diciendo que el tema de la frase, lo importante de la frase no es el padre. Lo importante es que es profesor. ¿De acuerdo? Lo importante, por ejemplo, en watashi wa angeru desu, no soy yo. Lo importante es que me llamo Ángel. ¿De acuerdo? Entonces, pues, es la diferencia entre uno y otro es donde ponemos el foco de atención. Hablaremos de ello más adelante. So, as I was saying, in this next particle is wa. Even if it says ha here, okay, but ha, remember, when this letter is on its own, it is pronounced wa, not ha, ¿de acuerdo? So, sorry, sometimes I mix Spanish and English. But anyway, so this one is known as the topic particle, okay? It shows us where the topic is.
where is the important part of the sentence. But sometimes it gets a little bit mixed with the subject, because usually maybe from an Occidental point of view, the important part of the sentence is usually the subject. So that's why they get sometimes a little bit mixed. For example, here we have watashi, I, me, watashi wa. Remember, we pronounce wa, not ha. Watashi wa Angeru desu. Watashi wa Angeru desu. I am Angel. Okay, so my name is Angel. So remember, here you can change the name. You can write here the name you want. Any name is okay. Watashi wa desu. I am. Name that you want. Or chichi. Chichi means father. Your father. Okay, so the father of the person who is speaking. In this case, my father. Chichi wa sensei desu. Chichi wa sensei desu. My father is a teacher. Okay, my father is a teacher. So here you can see that with ha or wa, okay, with wa, the important part of the sentence is what they say, not the subject. Okay, so that's something that we are going to discuss. Okay, we have 1 hour. Maybe I can explain a little bit of the difference, and then we go with the numbers. Let me see. How can I? Because I started a little bit later. So, ga and wa has sometimes they, as they say, they can match to each other, but there are some differences and rules. Let's see some of them. Como digo, ga y wa pueden coincidir muchas veces, pero también hay bastantes reglas para diferenciarlos. Así que vamos a ver algunas de ellas. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo diferenciar ga de wa. Tenemos, aquí hay una frase que es exactamente la misma frase, pero cambiamos la partícula. Aquí es donde digo las cosas se ponen chungas, porque puede significar tanto uno como otro. Podemos utilizar ambas partículas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos con ello. La primera, sensei wa goji ni kimasu. Sensei wa goji ni kimasu. O sensei ga goji ni kimasu. Las dos son correctas. Okay, so here we have this both sentence, sensei wa goji ni kimasu, sensei ga goji ni kimasu. Both are correct. Okay, so what is the difference between both particles? Here, if you remember, sensei means teacher, goji means 5 o'clock, and kimasu means the verb to come. Okay, so what is the difference between both sentences? The difference is where is the spotlight. La diferencia entre ambos es dónde está el foco de atención. Recordamos que sensei significa profesor, goji serían las 5 de la tarde, las 5, y kimasu es venir, el verbo venir. Entonces, ¿cómo se traducirían estos? Las dos se traducirían como el profesor viene a las 5 de la tarde. El profesor vendrá a las 5. El profesor viene a las 5. Sensei wa goji ni kimasu. El profesor viene a las 5. ¿Cuál es la diferencia? Wa pone el foco de atención en la acción, en el tema, en lo que sucede después. ¿De acuerdo? Sensei wa goji ni kimasu. Así que aquí la importancia está en lo que viene después. Entonces el profesor viene a las 5 de la tarde. Estamos poniendo el foco en que el profesor va a venir a esa hora. ¿De acuerdo? Es lo importante. ¿A qué hora va a venir el profesor? Si lo cambiamos, sensei ga goji ni kimasu. Cuando ponemos ga, la importancia no está en lo que viene detrás, sino en lo que hay delante. Porque el ga es la partícula que nos está identificando. ¿Quién es el sujeto? De tal manera que sensei ga goji ni kimasu, aunque también se puede traducir de la misma manera, como el profesor viene a las 5, lo más correcto sería como es el profesor el que viene a las 5. ¿De acuerdo? Tiene ese matiz de que estamos identificando quién es el que viene a las 5. El profesor viene a las 5. Es el profesor el que viene a las 5. La partícula del ga nos está poniendo toda la atención en quién es el sujeto, quién es el que va delante. Mientras que la partícula wa nos está poniendo toda la atención en cuál es el tema, qué es lo que viene detrás.
¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos con el manga a continuación. Pero primero déjame traducir. So, as I was saying, sensei wa goji ni kimasu and sensei ga goji ni kimasu both could be translated as the teacher comes at 5 o'clock. Okay, so what's the difference between both particles? As I say, the difference is where is the spotlight. So wa is the topic particle, so it leaves the spotlight on what lies after. Okay, in this case, goji ni kimasu. For example, sensei wa goji ni kimasu. In this sentence, the important part is that the teacher comes at 5. Okay, this is the time when the teacher comes. This is the important part of the sentence. However, on the other one, sensei ga goji ni kimasu. Even if the sentence could be also translated as the teacher comes at 5 o'clock, the importance is not that the teacher comes at 5. It's not the time, the important part. The spotlight here is the subject, what comes before. The particle ga is identifying who is the subject. Between a group, the particle ga is the particle that serves to, among a group, say, this is the one. That's the one. Okay, so we pick a subject and we put the spotlight on the subject. So sensei ga goji ni kimasu could be translated as this, or the teacher is the one who comes at 5 o'clock. Okay, the sentence, all the spotlight of the sentence lies on sensei, on the subject. Okay, so let's look at some examples on the manga. Okay, so here we have, for example, Luffy. Okay, in One Piece. Here we have the very famous sentence that he's always saying. Kaisoku oni, ore wa naru. Kaisoku oni, ore wa naru. What's that? Kaisoku o means the king of the pirates. King of the pirates. Kaisoku o ni. Ore means I. It's a very vulgar, very colloquial way of saying I. Ore wa naru. Naru means to become. Okay? So right now, you don't need to understand everything, but what I say is like, why do we have the wa here? Because the wa is putting the importance not in the subject, but what is the topic. The topic is that Luffy is going to become the spotlight, is going to become the king of the pirates. That's the main way. That's why he is saying like, I am going to become the king of the pirates. That is the main way. Ore wa naru. If he says ore ga naru, it means like, I am the one. Among other people, I am the one who will become king of the pirates. But instead, he is not putting the attention on himself among other people. He is already talking about himself, and he will say, the important part is that I will become the king of the pirates. You know, that's the topic. ¿Ok? Entonces, como digo, en el ejemplo de One Piece con Luffy, tenemos Kaizoku oni ore wa naru, esta famosísima frase de Luffy. Entonces, ¿qué es lo que significa? Kaizoku es pirata y O es rey. Entonces, Kaizoku O es el rey de los piratas, que es lo que siempre quiere ser Luffy. Kaizoku oni ore es una manera muy vulgar, muy coloquial, solamente para animes y cosas así. Ore wa naru. Naru es convertirse. Entonces, Kaizoku oni ore wa naru. Yo me convertiré en el rey de los piratas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué aquí está wa? Porque el wa nos está poniendo el foco no en él, sino en el tema de la frase. El tema de la frase es que él se va a convertir en el rey de los piratas. ¿De acuerdo? Él va a ser el rey de los piratas. Si pusiera el ga en vez del wa, ore ga naru, sería que él, entre muchos otros piratas, él es el que se va a convertir en el rey de los piratas. Sin embargo, si ya está hablando de él mismo, pues no le hace falta identificarse a él. Él no es lo importante de la frase, lo importante es lo que va a conseguir. Y lo que va a conseguir es convertirse en el rey de los piratas. Por eso está utilizando el wa, no el ga. ¿De acuerdo? Another example with wa. The super famous example we have
the Jojo example. Jojo. Omae wa mou shinderu. Omae wa mou shinderu. Nani? So here, omae, same as ore can mean I, me. Omae is also a very vulgar or colloquial way to say you. Okay. Omae wa mo. So here we have the wa particle. Mo means already. In this sentence means already. And shinderu. Shinderu means are dead. You are dead. Okay, so omae wa mo shinderu. It means you are already dead. You are already dead. Okay, so why? Here again we have the wa, the particle wa, to leave the attention. He's not saying you among other people, you are the one who is already dead. He's saying you are already dead. Okay, it means the sentence, the spotlight of the sentence, it lies in the fact that he is already dead. Okay, omae wa mo shinderu. Okay. Entonces, como digo, este segundo ejemplo, el de Jojo, muy famoso también, el omae wa mou shinderu. ¿Nani? Entonces, pues, este omae, como digo, es una manera muy vulgar también, coloquial, de decir tú. Entonces, pues este también es como tú, maldito, cosas así, que se utiliza muchísimo en los manga. Es como muy, maldito, tú, ¿sabes? Mirando como muy por encima del hombro, ¿sabes? Entonces, omae wa mou shinderu. El wa es la partícula, como digo. Mo, en este caso, significaría ya. Y shinderu significaría estar muerto. Estar muerto. Entonces, este omae wa mo shinderu es tú ya estás muerto. O ya estás muerto. Que es lo que se suele traducir como ya estás muerto. ¿Por qué? Pues aquí la partícula del wa, entonces lo que está poniendo, donde está poniendo la atención es básicamente en el hecho de que ya está muerto. No le está identificando a él, entre otros, diciendo tú eres el que va a estar muerto entre otros cuantos. No. Sino que tú ya estás muerto. Y eso es lo importante, que ya estás muerto. ¿De acuerdo? Entonces, pues, por eso se utiliza el wa. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar ahora a dos ejemplos con ga. Let's switch now to two examples with ga. Okay? Here we have one animation that I loved. I really, really loved. Which is Boku dake ga inai machi. Boku dake ga inai machi. Okay? I'm sorry because only on this PowerPoint you have seen already 3 ways to say I or me. Okay? First we saw watashi, the more polite one. Okay? Watashi wa anheru desu. The more polite one and the one you should use first of all. Okay? Watashi. Watashi wa anheru desu. Watashi wa blah 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 desu. Okay? Watashi. That's the most polite one, the one you should use. After that, we have this one, boku. Boku. Boku also means I, but it's more confident. Okay, it means that you have a bigger degree of confidence with that person. Okay, so usually you can use that with friends, okay, with partners, etc. You have more confidence. You don't need to be using watashi. Okay. But first of all, it's safer to be using watashi. Okay? So we have watashi, then we have boku, which is this one. And last one, we have ore. Ore is very colloquial, very vulgar, usually like for fights or in animation, things like that. I would say my main advice, never use it unless you are really sure that that's the one you want to use. Let's say that the safe net is always watashi, okay? Later, if you get comfortable, you can try to use boku. And maybe if you are comfortable, but also you are very pissed off with someone, you can use ore, okay? But you don't need to, okay? So stay with watashi. But here, boku dake ga inai machi. Boku dake ga inai machi. So, dake means only, okay? And inai means not. It's not to be, not to not exist. Okay, this come from the verb iru, which means to exist, to be, but only for animate objects, only for animate things like people, animals, etc. Okay, so boku dake ga inai machi town.
So boku dake ga inai machi would be, they translated that like erased. So, but actually why is this ga here? Okay, because literally the meaning of the sentence boku dake ga inai machi would mean the town where I am the only one who is not there. Inai, who is not there. So the town, machi, the town where I am the only one who is not there. Then that's why this ga is so important here. Because it's a full town with so many people, but among all these people, who is the only person who is not in the town? Just me. Okay, just one person. And if we want to put the spotlight on that person, if we want to highlight that person, we use ga. Okay, boku dake ga inai machi. Ok, entonces, perdonad que me he tirado un rato en inglés porque estaba contando más de lo que me esperaba. Siempre me pasa que acabo explicando más de lo que yo me esperaba. Pero en este ejemplo que tenemos aquí es un anime que me encanta, Boku dake ga inai machi, ¿de acuerdo? Entonces, boku, aquí tenemos este kanji que era lo que os hablaba de que en esta lección, incluso sin yo quererlo, simplemente porque ha salido así, han salido ya 3 formas de hablar de ti mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos la primera, watashi. ¿Recordáis? Watashi wa ángel desu. Yo soy Ángel, yo me llamo Ángel. Entonces ahí podéis poner lo que queráis. Watashi wa bla 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 desu. Vuestro nombre y sin problemas. Watashi. El siguiente nivel es este. Boku. Boku dake ga inai machi. Que es un poquito más coloquial, un poco más informal. Con amigos, con colegas, con quien te sientas un poco más seguro, igual puedes renunciar a esa red de seguridad, red de educación, de cortesía que significa el watashi. Entonces, pues igual, si tienes confianza, te puedes mover un poco al boku. Boku también es lo mismo, yo. Y normalmente solamente lo utilizan chicos, ¿de acuerdo? Solo lo utilizan chicos y que tienen más confianza, boku. Pero luego hay otra más, un paso más allá, que es el que utiliza Luffy aquí, ore. Ore wa naru, ore. Este ore también es para chicos y también es para tener mucha confianza, es muy vulgar, entonces por regla general sí que se oye muchísimo en animes, pero fuera de animes es difícil encontrarlo en la calle normalmente, porque es como, a no ser que sea entre amigos, muy amigos, el que lo está utilizando le está faltando el respeto a la otra persona. Entonces, pues, tened mucho cuidado, mucho cuidado. La gente, muchas veces, a este respecto, hablando del el manga o el anime para aprender japonés. El manga y el anime para aprender japonés es muy recomendable en tanto en cuanto te ayuda a aprender qué se utiliza, a hacer oído, a recordar cosas, te ayuda a familiarizarte con muchas palabras, muchas expresiones, y es muy recomendable en ese sentido. Pero hay que cogerlo con los pelos, hay que cogerlo con pinzas, porque a veces nos puede contar muchas cosas que a lo mejor pueden ser demasiado informales, demasiado coloquiales, y a lo mejor estamos viendo muchos animes de peleas donde dicen ore, omae, kisama, cosas así, y nosotros llegamos a lo mejor al curro aquí en Japón y le decimos a uno, ¡ay! ¡Ore va! ¡Ángel! Y te miran en plan ¿de qué va este? ¿Cómo me está diciendo a mí ore en el curro? ¿Sabes? En el trabajo te atreves tú a decir ore, a usar ore. Ore es como decir, yo estoy aquí, tú estás aquí, ¿sabes? Entonces no se utiliza ore a no ser que tengas un nivel de confianza muy tocho con otros, ¿de acuerdo? Por eso, boku dake ga inai machi. Boku dake ga inai machi. Dake significa solo, entonces yo, solo, dake, el ga, la partícula, inai es el de no estar, no existir, y machi, que sería la ciudad. Entonces, boku dake ga inai machi, normalmente lo tradujeron literalmente como desaparecido, pero lo que significaría literalmente es como la ciudad, machi, la ciudad donde solo yo no estoy. La ciudad donde solo yo no estoy. La ciudad donde solo yo no existo. Porque está desaparecido. ¿De acuerdo? Entonces, pues, en ese sentido, cuando se está diciendo de toda la ciudad,
solamente él, solamente esta persona, solamente yo, soy el que no está en la ciudad. Entonces sí que necesitamos el ga. Y de ahí, por ejemplo, pues nos moveríamos al último ejemplo, que sería el de All Might. So we have here the last example with the ga, okay, which is All Might from Boku no Hero. He always like this catchphrase that he always say, which is Watashi ga kita. Watashi, again, Watashi, this Watashi, Watashi ga kita. Kita, remember, kuru, same kanji, same verb, come. This means come. Watashi ga kita. I came. He's always like, every time that they need All Might, he always comes like, boom, don't worry. I am here. I arrived. That's why he used Watashi ga kita. That is like, he's using the ga as a way to highlight himself. Okay, so that is a mistake that you should not do. Okay, because he's saying like, I am the one who arrived. I am the one. He's not, usually you will be like, Watashi wa kita. Like, the point is, I already arrived. But the highlight is not that I arrived, is that who arrived? Me. I am the one who arrived. Okay, so that is the main point. Okay, Watashi ga kita. Okay, so that's why they use ga and not wa. But you should use wa when you are talking about yourself. If you say watashi ga kita, it's like I am the one who arrived. Watch out. Entonces, como digo, este último ejemplo sería el de All Might en Boku no Hero Academia, que es dice que Watashi ga kita, siempre lo dice como ya he llegado, yo soy el que ha llegado, porque está poniendo este foco. Aquí vemos el de kita, que es el mismo kanji que el de kimas, venir, el mismo verbo. Entonces, watashi, yo, otra vez. Mirad, tenemos los tres. Watashi, este es el más seguro. Boku, yo también, pero un poquito más informal, perdón. Y finalmente, ore. Muy coloquial. Y entonces tenemos Watashi ga kita. Ya he llegado. Ya estoy aquí. Watashi ga kita es como el ya estoy aquí. Ya he llegado. Porque es como está poniendo el foco de atención no en el hecho de que haya llegado, sino en el hecho de que es él el que haya llegado. Es como, ¿quién es el que ha llegado? Yo soy el que ha llegado. Ya estoy aquí. Entonces, pues está poniendo mucho el foco en él. Entonces, vamos rápidamente con los ejemplos. Vamos a practicar. ¿Cuál creéis que serían los correctos? ¿Ga o wa? Intentadlo en casa. So, here, after that, let's try to complete these examples, okay? We have kore, ringo desu. Kore, this, ringo desu. Ringo, apple, okay? Sensei, well, okay, let's try first the first one, okay? Kore, ringo desu. Kore, esto. Ringo es manzana. Entonces, esto es una manzana. ¿Qué sería? ¿Wa o ga? Pues la respuesta, the answer is wa. Okay, kore wa ringo desu. Okay, what we want to reinforce is that this is an apple. What's this? Oh, this is an apple. If you say kore ga ringo desu, it's like what they say. Just imagine that you have a lot of orange and apples or something like that, and someone grabs an orange and tells you, is this an apple? And you're like, no, that's not an apple. And then you grab an apple and say, kore ga ringo desu. Like, this, among all the orange, this is the apple. Okay? But normally it will be kore wa ringo desu. Como digo, aquí tendríamos el wa porque estamos reforzando el hecho de que sea una manzana. Si ponemos ga, estaríamos imaginando que a lo mejor esa manzana está entre muchas naranjas y alguien nos dice, cogiendo una naranja, oye, ¿esto es una manzana? Y tú, no, eso es una naranja. Y tú coges la manzana y dices, esto es una manzana. Esto. Estás reforzando el esto mucho más. Esto es lo que es una manzana. Entonces ahí te hace falta el ga. Kore ga ringo desu. Kore ga ringo desu. Pero normalmente kore wa ringo desu. ¿Ok? Siguiente. Next.
Sensei, watashi desu. Sensei, watashi desu. Sensei, profesor. Watashi, yo. ¿De acuerdo? Sensei, teacher. Watashi, I. So, I am the teacher. Which one do you think? The answer would be ga. Okay, so why? Here, if you say watashi, if you say sensei wa watashi desu, okay, so you would be saying like the importance is on me, okay, like I am the teacher, okay, so if you should say sensei ga watashi desu, like I am the one who is the teacher. The teacher is me, okay, the teacher is me. That would be the more or less the translation behind that, okay. Entonces en esta frase sensei ga watashi desu. Entonces, en esta frase, sensei ga watashi desu. Ahí la frase lo que tiene importancia es el profesor. Está dando importancia a que yo soy el profesor. Sensei ga watashi desu. Está mostrando, imaginaos que en esta frase, imaginaos que hay muchísima gente en la sala y alguien está preguntando, oye, ¿quién de todos estos es el profesor? Y entonces pues tú dices, yo soy el profesor. No es que te estés dando importancia a ti como soy la hostia, pero estás diciendo, oh, no, yo soy, de todos estos, yo soy el que es el profesor. Sensei ga watashi desu. Entonces, recordadlo así, es el que se está señalando entre varios. ¿De acuerdo? El ga es el que se señala entre varios. Ga is the one who is highlighting among others. So in a room crowded with other people, sensei ga watashi desu. I am the one being the teacher. Okay? Nihongo, next. Nihongo means Japanese language. Nihongo, suki desu. Nihongo, suki desu. Suki means like. So, I like Japanese. I like Japanese language. What do you think? Me gusta el japonés. Nihongo, japonés. Suki, me gusta. Okay? 5, 4, 3. La respuesta es, the answer is ga. Okay, usually try to remember that with suki, they go always together. Nihongo ga suki desu. Ga. Usually it's ga suki desu. Kore ga suki desu. Ga suki desu. Suele ser una frase hecha. Kore ga suki desu. Ringo ga suki desu. Nihongo ga suki desu. Okay, siempre con ga. Y la última. Watashi, María desu. Watashi, si lo recordáis, watashi significa yo y María, pues María, nombre de la chica. Entonces, pues yo soy María, watashi, María desu. So, as I say, watashi, again we have this watashi means I, and María is the name of that girl, María. So, I am María. What could be the particle here? Ga or wa? Let's try. 10 segunditos. And time's up. The answer is wa. Watashi wa María desu. Okay? Very good. So, after that, the lesson would be much more, but let me go a little bit down because we are not having too much time. So, okay, we are going to start with the numbers. Later I will be back with the particles on the next lesson, okay, because I didn't have time, okay, but we will continue with the other differences between ga and wa in the next lesson, okay? But, first of all, let me tell you about the numbers, okay? Como digo, no me da tiempo a contaros como yo quería, todo, en plan, pues, todas las diferencias que hay entre ga y wa y cómo diferenciar uno del otro. Había bastante más, pero bueno, al menos pues eso se me queda para la próxima lección que haga. Pero quería haceros una pequeña introducción también sobre los números. Y entonces pues ya os quedáis esto para practicar. Vamos a empezar con los números de manera muy facilita. So, here we have some of these numbers, okay? Let's practice. So,
Usually, we have something called, well, we have, I'm not a Japanese, but in Japanese they have something called counters, but we are not going with the counters yet at all. But the numbers itself, the numbers are very easy, okay? Don't worry, because they will, it's quite easy and usually there is no problem to remember. Here you can see all the kanjis that they have and how to read them, okay? So we will try that. Entonces, como digo, tenemos aquí todos los números del 1 al 10. Luego hay otra cosa que son los contadores, pero ya llegaremos a los contadores, que es bastante más difícil. Los números como tal es algo bastante facilito, entonces no os preocupéis, se puede practicar sin problema. Entonces, aquí tenemos los kanjis del 1 al 10, por si los queréis ver, y cómo se pronuncian. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir uno por uno. Ichi. Ichi, ichi. Ni, ni. You can see that this kanji is one stroke, 2 strokes, and the next one will be 3 strokes. Okay, but it only happens from 1 to 3. Okay, that's only that one. Como digo, esto podéis ver que del 1 al 3 es un trazo, 2 trazos, 3 trazos, para decir 1, 2, 3. Pero solamente ocurre en eso. Luego del 4 en adelante ya cambia y son diferentes kanjis. Pero del 1 al 3 es facilito aprenderlos. Entonces tenemos ichi, ni, san, ich, ni, san, shi, o yon. Los dos valen. Ich, ni, san, shi, ich, ni, san, yon. Tienen 2 lecturas y a veces pues pueden coger una lectura o coger la otra. ¿De acuerdo? So these are basically 2 readings. Sometimes it can be she. Sometimes it can be young. Okay? So ich, ni, san, shi, or young. Go, dok, shich, or nana, shich, o nana. Como digo, aquí tenemos también 2 lecturas. Sichi, sich, nana. Las otras lecturas no valen. Two readings, okay? So, ich, ni, san, shi, o, yon, go, dok, sich, o, nana, hachi. De hecho, si lo recordáis, hablando de Hachi, si habéis visto la película de Hachiko, seguramente os suene, siempre se cuenta, porque se dice que este perrito de Hachiko, que siempre se dice que era un perro muy leal, etcétera, pues se dice que el dueño le llamó Hachiko porque tenía las patitas así como abiertas y entonces pues al dueño le recordó como al kanji de 8. Entonces que tiene las patitas así, abiertas. Entonces pues se quedó como Hachiko. ¿De acuerdo? So as I was saying, if you have watched Hachiko, which is a quite tragic movie, okay, so very emotional, and it's about a real life, and it's about this dog in Shibuya, Hachiko. It has a statue in Shibuya, very, very famous. Hachiko, they say that it was this very loyal dog that was following the owner and waiting for the owner in the station until finally the dog died, etc. They have a full movie about that. I'm not going to be talking too much about that. But anyway, the owner called that dog Hachiko because the legs had the shape a little bit open. So the owner, when he saw the legs of the dog, he thought about the kanji of Hachi, 8. So he decided to call him Hachiko. Okay, so that's it. Let's try.
Vamos a empezar del principio. Ichi. Ichi. Ni. Ni. San. San. Shi. Shi. O. Yon. Yon. Go. Go. Rok. Rok. Sich. Sich. O. Nana. Nana. Hach. Hach. Q. Q. Ju. Ju. Okay, so these would be the first 10 numbers. Remember, Q, Ju, okay? So from 1 to 10. Easy, okay? First, it might look like a little too much information, okay? But the sooner you remember, the better for you. Okay, I'm just giving you the theory. You can practice at home, practice as much as you can, and the sooner you remember that, the better, okay? It's easy, trust me, okay? Just practice. Como digo, estos serían los 10 primeros números, es bastante facilito. No os preocupéis, porque ahora a lo mejor, si estáis empezando, os puede resultar que a lo mejor sea mucha información, pero es facilito, no os preocupéis. Con que practiquéis un poco, lo acabaréis sacando, no tengo ninguna duda. Y en el momento en que os sintáis cómodos con estos, del 1 al 10, que se aprende bastante rápido, vais a poder aprender también el resto, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar cómo a continuación. So as I say, once you are able to learn how these numbers are, how are these numbers called, okay, you will be able to count all the numbers from now on. So it might look hard, okay, right now to remember from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maybe it's a lot of information right now, but once you remember everything, okay, you can use those to count from now on all of them, the rest of the numbers, okay? Well, most of them, okay? And I'm going to show you how, okay? Let's see. What happens when we want to count from 10 to 20? Okay, very easy, very easy. We just follow this idea. We always say 10. This happens both for the kanjis. What I'm going to say works both for the kanji and for the reading. Okay, it works for everything, so don't worry. We add the 10 ju with the number that we want to put. Okay, 1, 2, 3, the number that we want. Okay, for example, we have here from 11 to 20, and we will read throughout together. Okay, entonces, como digo, si queremos contar desde el 10, del 11 al 20, es muy fácil. Una vez que nos hayamos aprendido el 1 al 10, saberse del 11 al 20 es muy fácil porque todos ellos siguen la misma fórmula. Una fórmula que sirve tanto para los kanji que se hacen invariablemente de la misma forma, como para la lectura. La lectura también se hace de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, pues se funcionan siempre con esa fórmula. Añadimos el 10 y después del 10, todos. El 1, el 2, el 3. En español es más difícil y en inglés es más difícil. En español tenemos 11, que no es 10 y 1. O sea, aquí vamos a ver que tenemos 10, 11 sería 10 y 1. 12 es 10, 2. 13 es 10, 3. Y así. En español se tienen que aprender bastante más. 11, 12, 13, 14, 15. ¿De acuerdo? Pero en japonés es 11. 11 es 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4 y así. Mucho más fácil. So as I was saying, learning in Japanese is much easier than Spanish or English, because in English, for example, after 10 we have 11, and then 12,
13, 14, 15, 16, etc. But in Japanese, they only have, it's like literally 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. So it's very easy. Okay? Let's check together. Okay? Vamos a ver. 11, 11, 1, 10, 10, 10, 1, 10, 2, 12, 12, 13, 13, 14, 14, o 14. Normally Yuyong. Creo que normalmente se utiliza más Yuyong, pero vamos. Yuyong. Yugo. Yugo. Yurok. Yurok. Yushichi. Yushichi. O. Yunana. Yunana. 18. 18. 19. 19. And 20. 20. Este sería el último. 20. Para decir 20, pues muy sencillo. Y si antes si del 11 al 19 es 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y así, el 20, 2-10. Muy sencillo. 2-10. Ni-ju. Ni-ju. Muy sencillo. So as I was saying, from 11 to 19 was very easy. 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. Okay. There is not a specific name. It's just 10-1, 10-2, 10-3. And when we arrive to 20, basically 20 is 2-10. Ni-ju. Ni-ju. Okay. So it's very easy. That means the same formula, it's going to continue later. Okay, from then on, and we are going to see it. Okay, como digo, esta fórmula se va a mantener de aquí adelante en los números siguientes y vamos a comprobarlo. Si esto es con el 10, vamos a ver qué pasa con la fila del 20. Vamos a intentar adivinarlo. Como digo, sigue la misma fórmula. Inténtalo en tu casa, piénsalo en tu casa, pero ya te digo que no hay excepciones. Intenta pensar del 21 al 30 cómo sería. Ahora te voy a ayudar, pero intenta pensarlo por tu cuenta primero. So as I say, now is the line from 20 to 30. Okay? The technique is exactly the same. There are no exceptions. Okay? The rule is always followed. 210, 210-1, 210-2, 210-3, like this. Okay, very easy. So try to think at home, how would it be from 21 to 30? If you, not only the reading, if you can, try to think also about the kanji. I will leave you some seconds. Try to think at home. While I drink some water. Mientras tanto voy a beber un poquito de agua. ¿Cómo sería? ¿Cómo creéis? ¿Alguna idea? Vamos a ver, vamos a practicar. Let's see. So the answer we have 21, 21, 20, 20, 2, 10, 1, 2, 10, 1. Ese patrón, 2, 10, 1, 2, 10, 2, 2, 10, 3, se va a mantener siempre. Okay? So as I said, this pattern of 2, 10, 1, 2, 10, 2, 2, 10, 3 is going to be kept always. Okay? So very easy, don't worry. 21, 21, 21. Next, siguiente. 22, 22, 22. 23,
23 24 24o 24 24. Normalmente he escuchado más 24, ¿ok? Pero bueno, perdón. Entonces, normalmente he escuchado más 24, pero por si acaso también os dejo 24. As I said, normally I listen more to 24, but just in case I leave also 24, ¿ok? Next, siguiente. 25 25 25 26 26 27 27 o 27 27 28 28 29 29 29 30 30. ¿Cómo sería? Muy fácil. Very easy. As it was before. Igual que antes. 30 30 3 10 3 10 30 310. Very easy. Next. Let's try with the line of 30 30. 5. Intentar con la fila del 30 al 40. Vamos a empezar. Let's start. 31 31 32 32 33 33 34 34 34. OK? 35 35 36 36 37 37 o 37 37 38 38 39 39. Last one. Último. 40 40. We don't say 40 40. Decimos 40 40, no 40. ¿De acuerdo? Decimos 40 40. Entonces vamos a practicar esto con la fila del 40. Vamos esta vez un poquito más rápido. Let's try a little bit faster. Remember, for 40 we say Jeonju. We don't say Siju. Okay? Jeonju. Let's try. Jeonju-ichi. Jeonju-ichi. Jeonju-ni. Jeonju-ni. Jeonju-san. Jeonju-san. 44 44o 44 44 45 45 46 46. Next. Siguiente. Hay dos lecturas. Two readings. Do you remember? Las dos lecturas serían Jeonju-sich
47を47 47 48 Remember Hachiko? Recordad Hachiko? 48 8 48 49 49 50 50 50 50 50 5 veces 50 Siguiente, rápido 51 52 53 54 55 55 56 57 57 58 59 60. How is 60? ¿Cómo es 60? The answer is, la respuesta sería 60, 60, 60, 60. Okay? And we start with the line of 60. Let's try. 60, 61, 61, 61, 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66 67 67 67 67 68 68 69 69 And next one, ¿cómo sería el siguiente? El siguiente, 70. The next one, 70 would be 70 70 Could be Shichiju also. Shichiju-san. Shichiju ni. Yeah, Shichiju also. I also heard it. Can be both. Okay, so for 70, remember, it can be Shichiju, Shichiju, or Nanaju. I think I heard more times Nanaju, but both are okay. Shichiju, Shichiju, it's also okay. Let's try. From 70 to 80. Ready? Go. Vamos ahí. Desde 70 al 80. Vamos a ello. 71 71 72 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 79 79 80 80 Go 81 82 83 84 4 84 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88 89 89 And last one, how is 90? ¿Cómo crees que es 90? Kyuju, kyuju, kyuju. Okay, so let's try the last row.
Okay, from 90 to 99. Okay, 90 to 99. Del 91 al 99. Intentadlo. 5 segundos. 5 seconds. And let's start. Vamos a ello. 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 97 97 97 98 98 and last one, el último, 99 99. ¿Ok? Como podéis ver es bastante sencillo. Del 1 al 99 se aprende sin problemas. Si habéis podido seguir el ritmo de la clase hasta aquí, podéis saber los números del 1 al 99 sin ningún problema, como habéis podido ver. Si os ha costado un poquito, es normal, se puede repasar y repasar y os saldrá, ¿de acuerdo? Así que no tengáis problema, que lo sacaréis sin problema. Lo vais a sacar perfectamente. So as I was saying, if you could follow the rhythm until here, answering all the numbers, etc., it means that you know the numbers, you can do a great job. If you couldn't, or if you were struggling or something, that's completely okay. We just saw the numbers today. But just read the numbers again, try again. Okay, you can always rewatch the video and pause the video, etc. That's why it's going to be on YouTube. On YouTube you can pause the video as much as you want and trying to remember on your own. So practice, practice, practice. But as you can see, it's very easy. As long as you remember from 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, you can know all the numbers from 1 to 99. Okay? But then, the question, how do we say 100? La pregunta principal, ¿cómo decimos 100? 100 sería diferente, pero muy fácil. ¿Ok? Entonces, no sigue esta regla, pero es muy facilito. 100 es 100. Well, we have both 0 and 100. So 0 is day. Sometimes day, or also they can say 0. But it could be both. It could be read as day, but also they can say 0. Entonces, como digo, 0 se puede decir tanto day, como 0. Perdón, 0. Me había salido la pronunciación en español. Entonces, se puede decir 0 o day. ¿De acuerdo? Eso sería para 0. Para 100, lo que decimos es 100. Okay, so for 100, we say 100. That's also why I chose this picture of as we say, the hyakuen shop. These shops that everything is like 100 yen. So they always call the 100 yen shops is a hyakuen shop. Okay, and they are very, very common, very famous in Japan, very popular, and I like to go there many times. Entonces, como digo, aquí os he puesto una imagen de esta tienda del todo a 100, porque esta tienda de todo a 100 yenes en japonés sería hyakuen shop. Ok, entonces pues os he puesto esa tienda porque me parecía curioso. Ok, entonces vamos a hacer un último repasito antes de finalizar. Ok, let's do one last mini review before finishing from 1 to 10. Ready? I'll give you 10 seconds to think about all these numbers. 10 segundos para pensar en estos números. Ok, vamos a empezar. Como digo, si podéis seguir el ritmo, perfecto. Si no podéis seguir el ritmo y vais más lento, también sin problema ninguno. Vais poquito a poco, ¿de acuerdo? Vamos a empezar.
Well, as I say, if you can follow the rhythm, that's perfect. That's really good. If you cannot, don't worry. Okay, you can go slower. So let's try. Ichi, ichi. Ni, ni. San, san. Shi, shi. O, yon, yon. Go, go. Dok, dok. Sich, sich. O, nana, nana. Hachi, hachi. Q, Q. And último, ju, ju, ju. Okay? So, that is all for today. But before finishing, I just have one last thing I wanted to share. So, what you can see in the kanjis, what they say here is kyukechu, kyukechu. What does it mean? Kyukechu means during a break, and I have to announce that these lessons are going to be, the big announcement is right here. We are going to finish the class, but I just need to say that this is going to be the last lesson until, at least until I finish the Japanese test. Okay? So, because basically I need time to study, and it's not that the stream takes a lot of hours, it's only a few hours every 2 Saturdays, that's fine. But making the lessons, creating the lessons is what takes me more time. And right now I have some lessons ready, but I prefer to continue with those lessons after the Japanese exam, so I don't need to take any time right now creating more lessons, okay? I can use that time, the time that I was using creating those lessons, I will try to use it studying Japanese. Okay, right, getting ready for the exam. I don't think I'll pass, but anyway, I still want to try my best. Okay, entonces lo que voy diciendo, lo que digo en estos kanjis, en este kanji lo que pone es kyukechu, kyukechu. Kyukechu significa estar en pausa. Entonces kyuke es como descanso y chu, el tercero, es durante. Entonces, este anuncio que quería hacer al final es básicamente que estoy ahora en descanso, básicamente. No es descanso como tal, sino que no... El anuncio que quería decir es que no va a haber clases de ahora en adelante hasta que no finalice el examen del Noken. El examen del Noken es el domingo, creo que es 4, creo que cae 4 de julio. Y entonces, pues cuando acabe ese, pues ya reanudaré las clases. Pero el motivo es que no me da tiempo y quiero intentar estudiar un poquito más. Y la cosa es que no es por el stream en sí, porque este stream son 2 horitas y tampoco me come mucho tiempo. Pero lo que me come más tiempo es crear las lecciones. Crear todas estas lecciones pues me está costando un tiempo muy grande, tiempo que ahora no tengo para nada. Entonces pues mínimo hasta que no pase este examen, pase de que se acabe, no de que supere, porque no sé si lo voy a superar o no, no creo. Pero en cualquier caso pues todo este tiempo que estaba utilizando para crear lecciones para todos vosotros, pues de momento al menos durante este último mes, quiero utilizarlo para centrarme al 100% en estudiar japonés y mejorar todo lo que pueda. Apruebe o no apruebe, al menos pues mejorar todo lo que pueda en este último mes. Y luego pues a la que se acabe este examen pues reanudaré las clases. Como digo, hay otras clases que ya tengo guardadas para continuar con las partículas, continuar preguntaros más sobre los números, seguir con el katakana, hablar sobre los adjetivos. Hay 1000 lecciones que tengo, unas que están en proyecto y otras que todavía no sé qué pasará con ellas. Pero vamos, que lo único que quiero dejarlas ahí y continuar con ellas cuando haya pasado el examen.
¿de acuerdo? Así que os pido disculpas a aquellos que estéis siguiendo las lecciones, a aquellos que queráis seguir las lecciones. No van a ser muchas lecciones las que nos vayamos a perder, así que será solamente un poquito. Ahora lo voy a mirar en el calendario a ver cuántas lecciones son. So as I say, I still have some lessons that I can do, but I want to save that as the next lessons I can do later. I have more, continuing more about the particles, all the things that I couldn't say about the particles ga and wa, and many more particles to mention. I was also starting with katakana, etc. So I still have a lot of things that we can do. Okay, but I want to continue with that after the lesson, after the exam. Okay, so right now I'm checking, and there is 19. So we will miss the lesson for 19. There won't be any lesson on the 19, and also on the 3rd of July. So the next lesson, probably, but I still don't know, probably should be in July 17. Okay. Como digo, la próxima lección debería caer para el día 17 de julio. Sin embargo, ¿van a continuar los streams? Pues sí, habrá streams y dentro de lo que cabe, pues voy a intentar que en algunos de ellos promocionar más el tema de estudiar japonés y voy a intentar a lo mejor hacer algún stream que sea de estudio, de hacer yo mis test, y entonces tengo algunas ideas de cómo hacerlo, y es un poco sorpresa porque básicamente todavía no lo he llevado a cabo, pero quiero hacerlo, así que espero hacerlo con vosotros y espero que os guste. Al menos serán de estudiar tranquilamente y creo que estará bien. So as I was saying, as an exchange, as something different, that is going to be instead of these lessons, another kind of stream that is going to be during these days, another stream that is not going to be on YouTube, it's not going to be uploaded. This will be the last one uploaded to YouTube until the next one in July. So, but during these days, what I will try when I stream, I might try to take some tests with you. I mean, to have you on the back so I can try to study, do some tests, etc. while I take some tests to see how it goes, and basically to chat with you while I take some tests. And that's basically it. To practice and practice and practice and study, and you can see how I study, and basically you can study with me. Maybe. And let's see how it goes. But I don't want to say too much mainly because I still didn't plan completely how it's going to be. But we'll see about it. Anyway, thank you so much for coming today, for being around, and I hope you enjoy the weekend. Como digo, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y por haber participado. Así que disfrutéis del fin de semana y que lo paséis muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. See you.